Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas, quienes están aquí reunidos con este calorcito, quienes nos están viendo por internet, que por cierto, a partir de hoy estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook como siempre y en YouTube, en vivo completamente, independientemente que lo subíamos al siguiente día. Ahorita, de hecho ahorita están en empate Facebook y YouTube, 3 millones aquí, 3 millones acá. Hay un empate técnico. Pero gracias a Dios por estar aquí esta mañana, amén. Que nos permite pues estar para adorarle, porque a eso venimos. A adorar su santo nombre, a glorificarle, a aprender de su palabra. Y aprender de su palabra para oírla y obedecerla. Hace 8 días comenzamos con una introducción a esta serie que estamos compartiendo, la Biblia y la prosperidad, y hoy voy a terminar con esa introducción. Sería una segunda parte de esta introducción y ya en 8 días entramos de lleno. El tema tiene mucho que podemos hablar. Hace 8 días, a manera de resumen, pues empezamos con este versículo de tercera de Juan 1:2, el deseo de Juan, un fiel apóstol de Jesucristo, a un amado hermano en la fe, Gallo, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan le desea lo de tener salud. Creo que no tenemos complicaciones en entender, un deseo genuino que debemos de tener. Si estás enfermo, deseamos que Dios te sane. Si estás bien, pues que sigas con salud. Pero la palabra prosperidad, les decía, que viene del griego eudoo, y son dos vocablos griegos: eu, que significa bueno, y hodos, que significa ayuda en el camino. O sea, lo que le está deseando Juan a Gallo es que tenga buena ayuda en su camino, es decir, que Dios le ayude para bien en su camino. Esa es la prosperidad bíblica finalmente resumida. Si Dios te ayuda en tu camino, eres próspero, eres próspera. Secundariamente, esta palabra prosperado significa triunfar en los negocios, que para allá se van mucho, ¿no? Próspero es el que le va bien en los negocios. También significa tener un buen viaje, pero centralmente la palabra prosperado y el sentido que le da Juan a su hermano Gallo es que Dios te ayude para bien en tu camino. Entonces, sabemos que si amamos a Dios, ¿qué dice Romanos 8:28? Que sabemos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas, buenas, malas, regulares, a veces pasamos aflicciones, muchas bendiciones, pruebas, pero todas las cosas ayudan a bien. O sea, todas las cosas a los que aman a Dios son Dios prosperándote, porque ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la verdadera prosperidad bíblica, que se ha desvirtuado, que el mundo tiene otro concepto de prosperidad, pero si tú esta mañana puedes decir que Dios te ha ayudado, eres, decíamos hace 8 días, un hombre y una mujer próspero. Somos prósperos porque Dios nos ha ayudado. El asunto es si lo creemos. Si realmente creemos que somos prósperos porque Dios está con nosotros. Y además no está un día, 2 días. Jesucristo dijo que estaría todos los días. Ahora, la parte grave de todo esto, decíamos, es que muchas corrientes cristianas o pseudo cristianas, influenciadas por estos conceptos mundanos de prosperidad, pues están enseñando un concepto de prosperidad totalmente mundano, porque lo reducen
o reducen prosperidad a lo material. Si te va bien, eres próspero económicamente. Si te va bien, eres próspero. Si te va mal, no, pues no eres próspero. Eso es lo más grave. Han reducido prosperidad a un concepto totalmente vano, pasajero, como lo material, que podemos tenerlo o no, pero esto según Dios con cada uno de nosotros permita, pero esa es la influencia que hay en gran parte de la iglesia cristiana hoy en día. Ese es su mensaje: Dios te quiere prosperar, ven porque Dios te quiere prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar. Su mensaje es: Dios te va a dar, Dios te va a dar. Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario con Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Lo más importante que nos ha dado es el perdón de pecados y la vida eterna. Y Él sabrá ya soberanamente qué permite en la vida de cada uno, pero somos prósperos porque Él nos ha salvado. Amén. Hay un dicho mundano que dice que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Ese es el pensamiento mundano. Es que necesitamos para ser felices, pero el problema es que eso lo han adoptado predicadores, iglesias, enseñando lo que les decía yo hace 8 días, el evangelio de la prosperidad. Y miren, yo no voy a traer ya más nombres, creo que ustedes ya conocen demasiado de los falsos maestros que empujan esta teología errónea de la prosperidad. Surgen más. Ayer mismo me enviaban otro de uno que ni había oído, pero que está jalando mucha gente en Monterrey, en la ciudad, en México. En fin, yo les puse como ejemplo, pues, un ícono de este falso evangelio, que es Joel Osteen, porque es un personaje con mucha influencia, no solo en los países de habla inglesa. En Latinoamérica lo tienen como un excelente siervo de Dios que predica la palabra, pero cuando uno ve su enseñanza se ha centrado, como en la mayoría de muchas iglesias, en la prosperidad material. Por eso yo les citaba, ahora que está cumpliendo su 10º aniversario, su libro, hace algunos pocos años, pues que no ha cambiado su libro, Su Mejor Vida Ahora, donde el énfasis de esta doctrina herética es que pongamos la mira en las cosas de la tierra, que desees, que anheles lo terrenal. Es que si yo quiero, es que yo deseo. Y la palabra de Dios, lo leíamos en Colosenses 3, 1 y 2, que si de veras hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba. Y la palabra buscar habla de una búsqueda desesperada, anhelosa. La palabra buscar habla como cuando se te pierde algo y no lo encuentras. Esa es una búsqueda anhelosa, quiero encontrarlo. Y la búsqueda debe ser de las cosas que de arriba, las espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poner la mira en las cosas de ¿qué? De arriba, no en las de la tierra. Pero estos falsos exponentes de este falso evangelio están llevando a mucha gente a poner la mira ¿en qué? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? En las de la tierra. Están llevando a la gente, es que Dios te quiere prosperar, es que tú sueña en grande, es que visualízate, es que tú tienes que tener un pensamiento grande porque tu padre es rico, y todo lo que hemos explicado, reduciendo pues prosperidad a la situación material económica. Y entonces tienen enseñanzas, ya se los he comentado, de metafísica, que la han como cristianizado. Decrétalo, créelo, decláralo, y entonces tú ves por ahí un buen auto y declaro que ese auto es mío, y declaro que voy a tener ese trabajo, y lo creo, y por ahí le agregan en el nombre de Jesús para que se oiga bíblico. Lo declaro, yo voy a tener ese sueldo, yo declaro que hoy en mi trabajo me van a ascender. No declares, vive la vida cristiana, ora a Dios, y si Dios quiere te van a ascender. Si es su voluntad,
económicamente te irá mejor, y si no es su voluntad y te prueba, Él sabe. Pero el cristiano no anda declarando y visualízate y piensa en grande. El cristiano debe tener la mira en las cosas de arriba. Amén. Miren, hace 8 días me faltó leerles un fragmento. Les dije que les iba a leer 2 fragmentos de ese libro, de esa reedición. Déjenme para que vean cómo es ese pensamiento de este tipo de doctrinas. Ahí lo tenemos, si me ayudas, Katy. Dice el libro, espero que no me lo saquen de contexto y alguien ponga que lo estoy diciendo yo, cuando esto lo dice el libro, cito textual. Escuché la historia de un hombre que tomó vacaciones con su esposa en Hawái. Ya me toca ir a Hawái este mes, por cierto. Era una persona buena que había logrado algo de éxito, pero ya no se sentía motivado a esforzarse, ya que pensaba que había llegado a sus límites. Un día, en ese lugar de Hawái paradisiaco, un amigo paseaba a la pareja por la isla. Mostrándole los puntos de interés, se detuvieron frente a una hermosa casa construida en la cima de una colina y la veían con admiración. Imagínense una casa así, seguramente preciosa, en una colina en Hawái. Dice, la propiedad estaba repleta de frondosas palmeras y preciosos jardines colocados en un local pintoresco y pacífico con una vista panorámica del océano. Al contemplar esta magnífica casa, el hombre, que ya había sido exitoso, según dice ahí, les comentó a su esposa y a su amigo: no me puedo imaginar lo que sería vivir en un lugar así. En ese instante escuchó una voz en su interior que le decía: no te preocupes, nunca lo lograrás, nunca vivirás en un lugar como ese porque no te lo has imaginado. Sorprendido por sus propios pensamientos, se preguntó: ¿qué quieres decir con eso? Mientras no te puedas imaginar, mientras no lo puedas visualizar, no te sucederá a ti. El hombre reconoció con acierto que sus propios pensamientos y actitudes lo estaban condenando a la mediocridad. Determinó en su corazón en ese momento creer más en sí mismo y creerle más a Dios. Y eso es igual para nosotros. Si pensamos recibir algo en el exterior, tenemos que concebirlo en el interior. Si no piensa poder poseer algo bueno, entonces nunca lo hará. El obstáculo está en su mente. A Dios no le faltan recursos, ni a usted le faltan talentos para lograr lo que usted prospere. Su manera errónea de pensar es lo que puede detenerle de recibir lo mejor de Dios. Hasta ahí la cita. Oyeron en este fragmento, es un hombre con su esposa, le enseñan un caserón, una mansión en Hawái. Y él dice: no, pues no lo voy a tener. ¿Cuántos han pensado así? Una vez me tocó un evento ir en Tabachines. Y yo sí dije: no, pues, o sea, una casa ahí yo creo que no la voy a tener. Pero este hombre, cuando dice que no pensaba tenerlo, entonces viene ese pensamiento: no lo tendrás porque no piensas, porque no te lo visualizas, porque no te lo imaginas. O sea, lo que está diciendo este texto, que es la filosofía humanista que ha entrado a la iglesia cristiana, es: si no tienes lo que quieres es porque no te lo has imaginado, es porque no lo has visualizado. Si quieres ese coche, visualízalo. Ya me vi. Entonces, que te veas montado en tu auto, ya tienes las llaves, todo está listo. Eso es lo que están enseñando. ¿Quieres algo? Piénsalo, medítalo, imagínalo. ¿Vieron algo en este texto de orar a Dios? Preguntarle a Dios: Dios, ¿será tu voluntad que tenga una casa en Hawái, en una colina de ese tamaño? ¿Vieron algo de decir, pues busca la voluntad de Dios? Nada, nada. Aquí todo es: piensa en grande, sueña en grande. Y lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si visualizamos algo grande, lo tendremos. Así dice.
¿Qué dice? Que si pedimos alguna cosa, y ahí viene la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo debemos pedir? Conforme a su voluntad. No dice, decláralo, visualízate, no, mira, visualízate con lo que deseas, no, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, esa es la forma de orar correctamente. Señor, yo quiero esto, ¿será tu voluntad? Porque además debemos reconocer que muchas de las cosas que pedimos no son la voluntad de Dios, o no es el tiempo de Dios, o Dios en su soberanía sabe por qué no te da esto. Debemos reconocer que muchas veces no sabemos pedir bien. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahí? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si quieres algo, todos podemos desear, pero es orar, Señor, ¿tú quieres que tenga eso? ¿Será tu voluntad que me acepte ese empleo? ¿Será tu voluntad que me vaya a ese viaje? ¿Será tu voluntad que me case? ¿Será tu voluntad, etcétera? El cristiano debe pedir sabiduría de parte de Dios. El cristiano debe buscar si es la voluntad de Dios eso que vas a hacer, decidir. Es más, por ahí oí que alguien decía que el cristiano no debe meterse en política. El cristiano debe participar de la vida política de su país, con su vida, con sus impuestos. En las elecciones todos tenemos el derecho y la obligación de votar, los que son mayores de edad. ¿Qué debo hacer al llegar a votar? Orar y pedir la dirección de Dios para saber cuál es su voluntad. En todo debemos buscar su voluntad. Entonces, muchas veces dicen, no sabemos pedir como conviene. Estoy en Romanos 8:26. No sabemos qué pedir, no sabemos pedir como conviene. Jesucristo nos enseñó a orar en Mateo 6:10, ahora sí, dice, venga tu reino, y luego, ¿qué dice? Hágase mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo me visualicé. No, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el cristiano, ¿qué debe buscar? La voluntad de Dios. No andar visualizando y declarando y decretando y todas esas barbaridades, mis hermanos, todas esas, permítanme la expresión, payasadas. El cristiano busca la voluntad de Dios, no anda buscando sus visualizaciones y sus deseos carnales. Eso de andar declarando y profetizando, luego le dice, profetízame algo bueno, ¿no? Te profetizo que te van a dar ese empleo. Ay, profetiza. No, eso es metafísica en el cristianismo. Eso de créelo, decláralo y recíbelo. Parece una fórmula mágica. Fíjense, la metafísica habla de que lo que tú declaras, eso sucede, para bien o para mal. Entonces, puedes decretar positivo y puedes decretar negativo. Por ejemplo, alguien puede decir, ay, quiero ese, no sé, ese coche, pero no me alcanza. Entonces dice, no, tú estás declarando, decretando negativo. Tú di, sí me alcanza. ¿Sí me explico? Esa es la metafísica. Tú di, sí puedo, sí lo voy a tener, yo puedo, yo lo lograré. ¿Dónde está orar? ¿Dónde está buscar la voluntad de Dios? Es pura metafísica. Entonces, ellos dicen que hay declaraciones negativas y positivas. Miren, un día les he contado que llegó una hermana que era fan del canal Enlace. Y no sé qué habrá escuchado, pero mi esposa solía decirme gordo o gordito. Gordito, gordo, ¿qué, mi amor? ¿No? Entonces, que le dice, hermana, no le diga así porque lo está atando. No declare que es gordo porque se va a volver. Oiga, así, eso creen. Entonces me dijo que, dígale flaco. No, eso no le dijo.
Entonces, pero eso enseñan estos falsos maestros. ¿Quieres algo? Decláralo, decrétalo. No, no, realmente la prosperidad, regreso a 3 de Juan 1:2, es ser ayudados por Dios en nuestra vida. Amén. Como lo dijo y lo leímos en 1 Samuel 7:12, cuando dice Samuel al final, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Si Dios te ha ayudado, eres próspero, eres próspera. Es más, ¿saben cuándo comienza la prosperidad en una persona? Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? No prosperará. Ahora, no pongas aquí en tu mente, el que encubre sus pecados no será rico. No, no dice eso. No prosperará. Vean la antítesis. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad en este versículo? Si el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Alcanzar la misericordia de Dios. Esa es la prosperidad cuando tú vienes, Señor, perdóname, soy pecador. En ese momento, al venir la misericordia a mi vida, en ese momento soy próspero, porque de entrada me ha ayudado por su gracia para ser salvo y tener perdón de pecados. Vivir bajo la misericordia de Dios es ser próspero, es ser próspera, porque nos ha alcanzado ¿qué? La misericordia de Dios. Ahí es cuando comienza el verdadero cristiano a ser prosperado. Cuando pecamos, fallamos, bueno, Dios al que ama disciplina, Dios puede traer a nuestra vida pues esa disciplina. A ver, estás en pecado, confiésalo, porque no te puedo prosperar, no te puedo ayudar, no puedo ejercer mi misericordia porque estás en pecado. Pero si hemos confesado nuestros pecados y nos apartamos, entonces alcanzamos la misericordia, que esa es la verdadera prosperidad. Por eso el cristiano, leíamos al final hace 8 días el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el cristiano pasa dificultades, sí o no, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y termina ese salmo, leíamos hace 8 días el versículo 8, cuando dice, ciertamente, fíjense, esta es la verdadera prosperidad, el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. Y luego viene algo futuro, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Allí sí tendremos nuestra mejor vida. Amén. Vamos a estar en la casa de Jehová por largos días, una expresión que se refiere a la eternidad. Entonces, por eso, mis hermanos, yo exhorto a que vengamos cada día de verdad más a la palabra. Es la que nos va a centrar en las verdades, en los principios, en las enseñanzas de Dios, qué es lo que quiere para mi vida, qué es la verdadera prosperidad, como lo estamos viendo ahora. Necesitamos meternos más a la palabra de Dios, tener cuidado a quién vemos en el YouTube. ¿Qué estamos leyendo? Hay un montón, yo les decía hace 8 días, de libros, son libros de superación personal, pero no son la Biblia. Son puras barbaridades. Necesitamos la Biblia, porque la Biblia dice, Romanos 1:16, que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Necesitamos leerla, meditarla. Hace 8 días leíamos Josué 1:8, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas de día y de noche. Mis hermanos, necesitamos venir a la palabra cada día, pero de verdad leerla. Yo sé que esta es una exhortación constante que hacemos los pastores: lean la Biblia, mediten. Pero ¿saben qué? Cuando nos llaman a consejería, cuando me llaman a consejería, y en general los pastores, pues ya vemos la problemática, ¿no? De tal familia, de tal hermano, y una de las primeras cosas que les preguntamos: ¿y si lee su palabra cada día? ¿Si medita en ella? ¿Si busca la dirección de Dios? ¿De verdad? Pues a veces sí, hermano, la verdad, pues,
como 1 o 2 días a la semana, o esta semana no, pero la pasada sí la leí. Y entonces dice, ¿cómo quieren tener sabiduría? ¿Cómo quieren ser ayudados por Dios en su camino si les falta lo más importante, que es la lámpara? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres que ilumine tu camino, te diga por dónde es el camino correcto que debes andar? Necesitamos la palabra, pero bien de veras, cada día. Pero si no la leemos cada día, estamos, mis hermanos, con las luces apagadas. Salte con tu coche en la noche con las luces apagadas. ¿Qué va a pasar? Vas a chocar, vas a atropellar a alguien, te va a ir mal. No salgamos cada día sin la lámpara. Venir a la palabra de Dios es la lámpara, la necesitamos. Por eso muchas veces estamos en problemas. Por eso tomamos decisiones equivocadas. Por eso muchos cristianos son engañados por falsos maestros, porque no vienen a la palabra de Dios. Y mientras tenga vida y pastoree, una exhortación constante mía como pastor será: lean su palabra. Hermanos, es más, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, ¿qué dice? ¿More qué? En abundancia. ¿Qué entienden por abundancia? Abundancia no es que digas, ya me vi en abundancia, ya me vi lleno. No, more en abundancia significa que vengamos constantemente. Y dice a la palabra, en vosotros enseñando, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira, entre más venimos a la palabra, se nota más en lo que hablas, en lo que piensas, lo que cantas. Y me voy a meter a algo que luego dice, ya va para allá el pastor. En lo que escribes en tus redes sociales. Si tú vienes a la palabra de Dios abundantemente, la palabra, lo que hablas, lo que cantas, lo que expresas, va a estar lleno ¿de qué? De la palabra, de la palabra. Es bien triste ver cristianos que tú ves sus publicaciones, pura banalidad, me compré, me puse, tengo, hice, mira mi foto, mi selfie stick. O sea, está bien que se quieran, hermanos, nos queremos, ¿no? Antes había un cuadro que decía, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Pero mis hermanos, que en lugar de andar proclamándonos nosotros, proclamemos la palabra de Dios. Usemos la palabra, las redes sociales para proclamar a Cristo. Luego hay personas que ponen, que van a sus iglesias y todo, y ponen ahí, como dijo Gandhi, como dijo Robespierre, como dijo Juan de las Pitas, y ponen frases que dices tú. ¿Por qué no dicen como dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, que es poder. ¿Tú qué sabes si alguien leyendo un versículo que tú pones, la palabra de Dios penetra su corazón? Pero si le pones el último vestido que te compraste, pues vas a decir, oye, qué bonito. O sea, no sé si me estoy explicando. Necesitamos más de la palabra de Dios, no andar poniendo pensamientos y citas de nadie, más que de la palabra de Dios, que es lo que tiene poder. Es que todo lo que hacemos debemos hacerlo ¿para qué? 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Incluirá tus redes sociales? Si es que la tienes. ¿Incluirá o no? O dices, bueno, no, yo creo que ahí sí no. Todo lo que hagáis no incluye lo que hago en redes sociales. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Amén. Por eso la exhortación, escuchen a quien ven en el YouTube. Vengan más a la palabra. Yo nunca les he dicho, no vean, no vean predicadores, no, que Dios les dé discernimiento, pero vengan más a la palabra. Lean, mediten, porque cuando veas uno de esos videos vas a decir, este cuate, este es un falso maestro. Los identificas así, porque si no, mis hermanos, hay gente que dice, no, pero es que yo lo veo que cita la palabra de Dios, hermano. Dice amén, dice aleluya, y dice que va a orar por mí. Acuérdense Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin ¿cuál es?
es camino de muerte. No, es que, pastor, es que si oyera este predicador, a mí me ha pasado a lo largo de los años de pastor, escucha y de repente hay unos que no conozco y lo escucho. Y luego, ay, el hermano no se dio cuenta y dijo esto, y dijo, ni siquiera es que haya dicho una pequeña herejía por ahí escondida, no, barbaridades, tengamos mucho cuidado. Por eso necesitamos venir a la palabra. Por eso vemos cristianos con esos rollos metafísicos y decláralo y decrétalo. Y mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Filtremos todo a la palabra de Dios y creámosle a la palabra. Saben que hace rato lo comentábamos, cada vez menos cristianos creen en la total y absoluta autoridad de la palabra de Dios. Cada vez menos cristianos creen en la absoluta y total autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice, varones son cabeza de hogar. Sí, pastor, pero mire, es que ahora, es que los tiempos, la Biblia es la total autoridad. Que la mujer se dedica al hogar, sí, pastor, pero mire, es que ahora usted no sabe, que no ve cómo está la situación económica. Bueno, eso dice la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres. Entonces, sí, pastor, pero no sabes que mi papá pues, ni estudió y yo soy ingeniero y entonces yo sé más que él. Entonces, esto es lo triste, que cada vez menos cristianos la consideran su total y absoluta norma de fe y de conducta. No es legalismo oír y obedecer la palabra de Dios. Porque eso te dice, es que tú eres muy legalista, todo la palabra. Pues entonces, ¿qué? Si no es la palabra, ¿qué? Y entonces, por eso muchos dicen, ay, ¿qué tiene que haya pastoras? Bueno, es que mira, la Biblia dice, y lo hemos visto, ¿no? Entonces, empieza el cristiano a dejarse influenciar por filosofías mundanas y dejando de lado la palabra. Y al rato por eso este tipo de predicadores como el que mencionamos hace 8 días, pues lo oyes y dice, oye, está padre, este sí es un predicador, dice. Un día me pasaron uno de Dante Gebel, escuche este pastor, va a ver lo que es una persona, yo salgo bien motivado, dice, con sus prédicas. Y que lo leo y salí bien motivado a predicarles contra esos falsos maestros. Eso fue lo que sucedió cuando me dijeron, escúchenla, hace más de 15 años me decían, escúchenla, contrátenla, es que no sabe lo que está perdiendo. Y sí me motivaron a hacerlo, y de ahí salí motivado a hacer una serie que se llamó Los Falsos Maestros. Entonces tengamos cuidado, porque podemos tener sueños y anhelos, pero todo debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo llegó José a ser el segundo en el imperio más poderoso de esa época? Se visualizó José, el soñador, ya me vi como el segundo de Faraón. ¿Así llegó? ¿Cómo llegó? Siendo obediente, de buen testimonio, pasó injusticias, jamás le reclamó a Dios, fue fiel y obediente a la palabra de Dios, y Dios en su soberanía ahí lo puso. Daniel, ¿cómo llegó a ser el segundo del rey? ¿Cómo llegó? Cuando propuso en su corazón no contaminarse. Cristo, ¿por qué la obra de Cristo tiene tanto poder, tanta bendición, ha alcanzado a tanta gente? ¿Por qué su palabra sigue vigente? ¿Porque visualizó el éxito de su ministerio? ¿O porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Entonces, todo este tipo de predicadores te van a llevar a desear más lo del mundo, y mira, y Dios te quiere dar, y vemos cristianos muy materializados, como dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo. ¿Y cómo están los cristianos? No, hay gente, una vez yo platicaba con un cristiano y decía, yo la verdad no me quiero ir con el Señor, todavía pues, es que me falta mucho por hacer. Pero ¿qué no acaso dice Apocalipsis? La iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. ¿A poco no aleluya? Yo entiendo que puede haber deseos, ¿no?, humanos. Ay, es que no me he casado, no, esa es una. ¿Cómo me voy a ir con el Señor sin haber amado? ¿No?
Pero bueno, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ellos te llevan a pensar y que Dios te quiere prosperar, es que tú vas a tener lo que sueñas, y se les olvida una verdad que dijo Cristo en Lucas 12:15. La vida del hombre, ¿qué dice ahí? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. La versión Dios habla hoy dice, también dijo Cristo, cuídense de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer, ¿qué? Muchas cosas. Hay gente que dice, ay, es que me siento que algo me falta. Eso es lo que nos ha hecho el mundo, que necesitas. ¿Ya tienes algo? No, necesitas. ¿Tienes tal maquillaje? No, necesitas el nuevo. ¿Tienes esto? No, necesitas lo otro. Todo. Y de pronto, lo triste es que cristianos se sienten incompletos porque les falta algo material, cuando en Cristo lo tenemos todo. Amén. ¿Sabían que dice Mateo 28:20? Que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan que acabamos de leer de ese libro que decía que si no te visualizas no vas a pasar de mediocre? Mírenlo, este pasaje en Hechos 3, porque ellos enseñan, decláralo, tu padre es el dueño del oro y la plata, tú eres hijo del rey, reclama. Miren lo que pasó en este pasaje. Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Conocen gente que pide limosna? Un día me contaron de uno que dicen que era prestamista. O sea, pedía limosna y era agiotista, que prestaba dinero a rédito, pero con intereses del 10-15%. Pero iba todos los días, o sea, hasta para dar tenemos que pedir sabiduría. Un día pasaron un video en el Diario de Morelos, en su red social, de un cuate que pedía limosna en el semáforo de Plan de Ayala y Teopanzolco, y llegaba todo lisiado, ¿no? Y pues uno lo veía, pero lo grabaron en la tarde, agarraba sus tiliches y ya caminaba bien el amigo. No, por lo menos sí era cojo de nacimiento. Y dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, ¿qué dice? Esperando recibir de ellos. Yo creo que dijo, esto sí me van a dar una buena limosna. Versículo 6. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro. ¿Saben qué le hubieran dicho estos de la prosperidad? Pedro, no declares negativo. ¿Cómo que no tienes plata y oro? Tú declaras, si tienes plata y oro. Si tu padre es el dueño del plata y el oro, entonces sí tienes plata y oro. Le hubieran dicho a Pedro y a Pablo, a Juan, les hubieran dicho mediocres. ¿Cómo no tenían plata y oro? Pero eso sí dijeron, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no tenían plata y oro. ¿Saben por qué no tenían plata y oro? Porque no habían leído su mejor libro ahora. Les faltó declarar, decretar. ¿Y saben qué le dice una vez una persona que iba a una iglesia de estas de la prosperidad? Pues salió decepcionado porque nunca tuvo la plata y el oro que le prometieron. Y él dice que se visualizó, que decretó, que sembró, que pactó, hizo de todo. Entonces dice, no, puro engaño. Le digo, te engañaron ellos, no la palabra de Dios. Te engañaron esos avariciosos, y avaricioso fuiste tú por andar detrás de ellos. Busca a Cristo. Y sí le dije, mira, yo ya me vi en una morada maravillosa,
que dijo Cristo en Juan 14:2, si no me equivoco, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben qué significa la palabra morada? Residencia. Yo no sé cómo va a ser, pero dice Cristo que en la casa de su Padre hay muchas moradas, que si así fuera no nos lo hubiera dicho, y que fue a preparar ¿qué? Lugar para nosotros. Tú y yo debemos tener la mirada en esa morada celestial. Amén. No en las cosas de la tierra. Yo no sé cómo va a ser, pero dice Apocalipsis 21:23, y pueden leer todo el Apocalipsis 21, que en ese lugar no va a haber necesidad ni de sol ni de luna. ¿Por qué creen? Ahí lo dice. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero de Dios es su lumbrera. Y ahí en Apocalipsis 21 dice que habrá calles de oro. Ándale. Yo sé que hay predicadores que el otro día o hace unos meses me mandaron un video del avión de un predicador muy famoso, baños de oro. El WC de oro. No, acá son calles de oro, mis hermanos. Se quedan cortos, pero en realidad está hablando de toda la gloria, la bendición de Dios en ese lugar eternamente donde estaremos. No andemos anhelando lo terrenal. Si Dios te da en abundancia, gloria a Dios, hónrale y sírvele con tus bienes. Si Dios permite escasez, clama a Dios, confía en Dios, depende de Dios, porque muchas veces vivimos escasez porque Dios nos prueba, pero otras también debemos reconocer porque administramos mal lo que Dios nos da. Debemos reconocer, a veces nos endeudamos. A ver si en esta serie hablamos de las deudas, porque la palabra de Dios dice que no nos endeudemos, que no debamos nada a nadie. Eso dice la palabra de Dios, y si lo hemos hecho, salgamos pronto de la deuda. Una vez me dijo un hermano, a ver hermano, es que no se puede tener una casa sin deudas. ¿Ustedes creen que no haya manera de tener casa sin endeudarte? Si Dios te quiere dar una casa, ¿necesitará que te endeudes? En fin, ya hablaremos de ese tema, pero Colosenses 3:1 dice que si habéis resucitado con Cristo, busques las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Que pongamos la mira en las cosas de arriba. Leíamos hace 8 días 2 Corintios 4:18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué dice ahí? Eternas. Veamos las cosas eternas, dejemos de andar o de dejarnos arrastrar y ya me vi y yo creo que lo voy a tener y lo declaro. Mis hermanos, el que haya bonanza o escasez en tu vida es asunto entre tú y Dios. Él es soberano. Algunos Dios les permite bienes materiales en abundancia, otros en escasez. Dios sabe lo que hará y permitirá en cada uno, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Me estaba acordando de un predicador que, imagínense un auditorio de esos que llenan estos de la prosperidad, miles, o sea, más gente hasta que en el América Chivas ayer, donde todos saben ya quién ganó, ¿no? Pero ahí había más gente, ¿no? Estaba lleno. Y que pregunta, ¿cuántos aquí tienen deudas? Hasta los niñitos levantaban la mano. Entonces, ¿qué les dice? ¿Saben qué? Si tú pactas con Dios hoy, si siembras una buena ofrenda, yo voy a cancelar toda deuda en el nombre de Jesús. Y ahí va la gente. En lugar de decirle, Señor, perdóname, me endeudé, no confío en ti, voy a salir y voy a tener que trabajar más, pido tu gracia, tu misericordia. En lugar de eso andan esperando que alguien les cancele su deuda. Ese predicador, ¿quién es para cancelarles una deuda? ¿El director de Banamex? A lo mejor sí, ¿no? Pero no cancelan deudas. ¿Saben que en Acapulco hubo muchos deudores que al quedarse sin nada no pagaron sus créditos diversos? Y el banco muy bueno les perdonó 3 meses. No te voy a cobrar intereses ni me pagues. Les volvió a extender el plazo otro 3 meses apenas. Pero ustedes creen que se las va a cancelar. Pero este predicador sí, fíjense, que en el nombre de Jesús. Esas son las cosas que, repito, hay que estar firmes en la palabra de Dios. Miren, con esto voy a terminar. Lo que hizo un hombre de Dios
que vivía en un palacio. Estoy hablando de un hombre de hace más de 3.500 años, nada con lo actual. Este señor vivía en un palacio. Era el imperio más rico y poderoso sobre la tierra. Hoy se sigue estudiando los grandes tesoros de los egipcios. ¿Quién era ese hombre? Hebreos 11:24. ¿Quién era? Moisés. Fíjense lo que hizo Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él vivía en el imperio más poderoso de la tierra, tenían carruajes a su disposición. O sea, yo sé que hoy vivimos en otro tipo de economía y la tecnología, pero en ese eran tesoros, los tesoros de los egipcios. A los faraones los enterraban con oro. Era lo más rico que te pudieras imaginar. Imaginemos ahorita, por ejemplo, ¿quién es el más rico de este mundo? Bueno, según yo investigué, que ahí luego se van y que un mes sube uno y baja otro. Elon Musk, ¿el dueño de qué? De Tesla, la marca de coches eléctricos. Según investigué, su fortuna asciende a 245 mil millones de dólares. Yo hice un cálculo y si se gastara vamos a suponer que tiene 245 mil millones de dólares y ya no gana nada más, pero además luego les va mejor. Si se gastara 1 millón de pesos diarios, ¿alguien puede vivir aquí con 1 millón de pesos diarios? Más o menos, ¿no? Pobreteando. Imagínense que decide que se gasta 1 millón de pesos diarios. 13,000 años no le bastarían para gastárselos. Fíjense nada más. Bueno, regresando a Moisés, porque de ese tamaño, o sea, de ese nivel, era el imperio más poderoso sobre la tierra. Pero Moisés hizo algo, versículo 25. Dice ahí, se visualizó mucho más poderoso y exitoso que antes. ¿Así dice? Escogió antes ser que maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés gozó de las riquezas, del poderío de los egipcios. Moisés estaba Egipto y el faraón llenos de riquezas, productos sobre todo de la esclavitud y maltrato de mucha gente. Cuando Moisés ve eso, Dios le revela todo. ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? Ser maltratado. Él sabía que al abandonar y decirle a Faraón, ¿sabes qué? Me voy porque este es el pueblo de Dios, porque yo soy, me envió, me voy. En ese momento, mis hermanos, perdería todo eso. Pero ¿por qué lo escogió? Porque escuchen, esto sucedió hace alrededor de 3.500 años, es decir, más o menos 1.400 años de que viniera Cristo a esta tierra a morir en la cruz. Pero fíjense por qué escogió esto, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que ¿qué? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué tuvo por mayores riquezas? Estaban los tesoros de los egipcios. ¿Y estaba qué? La obra de Cristo, el vituperio. Fíjense qué revelación tuvo Moisés hace 3.500 años. De hecho, el Antiguo Testamento profetiza a Cristo. Todo el Antiguo Testamento es la profecía de Cristo viniendo a morir en una cruz en el Calvario. Y Moisés lo supo y a Moisés le fue revelado y dice que lo tuvo ¿por qué? Por mayores riquezas. ¿Saben qué significa la expresión mayor riqueza? Que es una riqueza que está muy por encima de cualquier otra riqueza. Estaban los tesoros de los egipcios que eran inmensos, pero él tuvo por mayores riquezas la obra de Cristo, mis hermanos, porque él entendió la obra de Jesucristo. ¿Cuáles son tus mayores riquezas esta mañana? ¿En qué estás pensando? Si tú eres cristiano, nacido de nuevo,
tienes y tenemos las mayores riquezas que Elon Musk, ya no de los egipcios. Ay, pero tiene 245 mil millones de dólares. Tú tienes a Cristo y tienes vida eterna, y esas cosas terrenales se van a acabar. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Tenemos, mis hermanos, las mayores riquezas. La pregunta es si lo creemos. Y si lo creemos, ¿por qué nos quejamos? Ay, es que no alcanza. Ay, es que me falta. Tenemos las mayores riquezas, tenemos a Cristo, su perdón, su salvación, tenemos todo lo más valioso, que además esas riquezas no son perecederas. ¿Cuántos millonarios de repente tienen un dineral y al otro día lo pierden todo? Porque todo en esta tierra es perecedero. Cristo dijo que, dice la palabra de Dios, que nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada nos hemos de llevar. Entonces, tenemos las mayores riquezas, mis hermanos. ¿Pero qué enseñan los otros? No, tú declara, visualízate. Miren, déjenme terminar, tengo muchos más versículos, pero quiero enseñarles un texto. Primera de Timoteo 6:3, más adelante, Katy. Comparen lo que enseñan estos predicadores con lo que dice la palabra de Dios. Dice, si alguno enseña otra cosa, y piensen en esos falsos maestros de la prosperidad, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice el versículo 4? ¿Está qué? Envanecido, o sea, vacío y hueco. Luego dice, nada sabe, o sea, es un ¿qué? Un ignorante. A muchos los apantallan, ay no, que no sabes qué sermón, y yo declaro y cancelo toda pobreza. Ese es un ignorante, dice la palabra de Dios. Y además dice que ¿qué? Que delira. La palabra delirar se las he explicado, noseo significa enfermo mental. Son unos enfermos mentales, enseñando que las riquezas y enseñando y alejando a la gente de Cristo. Pero dice, es un enfermo mental, dice, y delira acerca de las palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, ¿qué dice ahí? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué te vas a llevar de este mundo? Y sin duda que dice, nada podremos sacar. Tú vas a las tumbas de los egipcios y muchas ya se volaron todos sus tesoros, ¿eh? Otras sí las guardan y ahí están los huesitos o el polvo del faraón egipcio con sus tesoros. ¿De qué les sirvió? Por eso Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero vean el 8 y con esto termino. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. ¿Saben qué significa la palabra contento? Es la palabra griega arqueo con K y significa estar plenamente satisfecho. ¿Cuántos tienen sustento y abrigo esta mañana? Pregunta, ¿estás plenamente satisfecho o te estás visualizando como un hombre rico y poderoso? De verdad meditemos. Este tipo de personajes te van a decir, ¿qué mediocridad es eso? ¿Cómo que estar contentos con lo que tenemos, sustento y abrigo? No, eso es de mediocres. Tú piensa en grande, sueña en grande. Y no está diciendo la Biblia que no puede ser un gran ingeniero, un buen doctor, un buen abogado, pero dice la palabra de Dios que estemos contentos, plenamente satisfechos con lo que Él nos ha provisto. Pero muchos cristianos viven insatisfechos. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. ¿Lo creemos? Meditemos esta mañana, aquí le voy a dejar.
¿Estás plenamente satisfecho con lo que tienes? Y si no, digámoselo a Dios: Señor, cambia mi corazón. Porque este mundo te va a llevar, fíjense, este mundo, y luego encima esos predicadores te van a llevar a no estar satisfecho. Porque eso quieren, y sueña y declara, dice la palabra de Dios: así que teniendo sustento y abrigo, estemos plenamente satisfechos. ¿Dios te va a dar más o no? No lo sé. Pero estemos plenamente satisfechos, porque tenemos por mayores riquezas la obra de Cristo en la cruz. Amén. Vamos a orar y entramos a la serie de lleno en 8 días. Les invito a que cierren sus ojos. Piensa esta mañana: ¿es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Es Jesucristo esta mañana el que te ha perdonado tus pecados y te ha dado vida eterna? Entonces, de acuerdo a la Biblia, si tu respuesta es afirmativa, tienes las mayores riquezas. Mayor riqueza que cualquier tesoro que te puedas imaginar. Porque además dice la palabra de Dios que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Oro que cada uno tengamos en mente estas verdaderas riquezas, porque esas son las riquezas eternas. Eso es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si Dios te da grande bonanza o no, está en su soberanía y en su trato con cada uno de nosotros. Pero hoy te puedo decir, porque la Biblia lo enseña, que si tienes a Cristo, eres verdaderamente rico espiritualmente con las verdaderas riquezas. Dale gracias a Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y si tenemos que pedir perdón a Dios porque a veces nos quejamos, nos enojamos, porque no alcanza, porque trabajamos, y a veces tenemos que reconocer que mucha de esa circunstancia económica son errores de decisiones económicas. Pero esta mañana te invito a que le des gracias a Dios y le pidas perdón si es tu caso por haber centrado tu mirada en las cosas terrenales. Que no perdamos de vista lo eterno, lo espiritual, que lo verdaderamente trascendente es seguir a Cristo, servir a Cristo, venir a su palabra, buscar su voluntad, tener dirección de su santa palabra. Ya la situación material que vivas o no, cada uno sabe delante de Dios por qué es esa situación. Puede ser una prueba, puede ser consecuencia de malas decisiones, puede ser consecuencia de un problema económico en el país. Pero esta mañana dale gracias. Aprendamos de un hombre de fe como Moisés. Él escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Él entendió que las mayores riquezas era Cristo y su obra en la cruz, dejando de lado los tesoros de los egipcios. Padre, gracias porque tú nos has provisto una salvación tan grande, que es lo que nos hace verdaderamente ricos. Gracias porque además tu palabra nos enseña que tú nos provees materialmente. Quizás alguno tendrá abundancia, algún otro escasez, algunos vivirán al día, pero esto es un paso terrenal donde tú tratas con nuestra vida espiritual. Pero tú nos pides que pongamos la mira en las cosas de arriba. Un día estaremos en esa morada que Jesucristo está preparando para nosotros, en ese lugar donde hay calles de oro, donde no hay necesidad de sol ni de luna, porque tu gloria y la del Cordero la iluminan toda. Señor, cambia nuestra manera de pensar, que podamos ver las cosas verdaderamente valiosas, que si hay esta mañana alguien que ha vivido anhelando lo terrenal, hoy te conozca como Señor y Salvador,
para que conozca las verdaderas riquezas. Gracias por tu provisión, por tu amor y tu cuidado. Y gracias porque hoy tenemos las mayores riquezas gracias a la obra de Cristo, en quien oramos y te adoramos. Amén.